Muchas gracias, sobre todo por la invitación y la oportunidad de participar en algo así. Ojalá que esto se repita también en el futuro. No sé si ya podemos tener la presentación disponible. La idea, como decía Alejandro, es un poco hablar de los usos del dato en el fútbol, de cómo podemos generar datos, de cómo podemos obtener datos hoy en día, tanto datos gratuitos como datos pagos que hoy están disponibles, y, eh, y ver qué posibilidades nos da el dato para los diferentes estamentos, ya sea para un entrenador, para un preparador físico, para un scout, para un gerente deportivo. Vamos a ir viendo las diferentes posibilidades, si nos deja el office, si no, capaz que no. Eh, en mi inicio de la charla vamos a hablar de un poco de la estructura del análisis y también cómo esto se puede aplicar a procesos de scouting más que nada. Lo primero que quiero diferenciar, hemos hablado mucho de Big Data, ha venido Guillermo Spinelli también a hablar de inteligencia artificial, de que se pueden hacer cosas con Small Data y se puede hacer cosas con Smart Data, que es utilizar pocos datos y sacar valor. No tenemos que ser el Liverpool de la Premier League para hacer un modelo de datos. Podemos ser un equipo de OFI, tener una planilla de Excel, anotar minutos jugados, analizar la liga, visualizar cómo se convierten los goles y sacar anotaciones. Y eso después lo podemos trasladar en valor. Los datos y la objetividad de los datos nos dan valor a futuro. Entonces, cuantificar nos permite medir la evolución, ya sea de niños, de jugadores, de yo como entrenador, de si lo que estoy haciendo tiene resultados. Puedo tener KPIs que me indiquen mi modelo de juego y si estoy consiguiendo lo que quiero o lo que no. Poder evaluar una liga. Y los datos han estado presentes en el deporte siempre. Hoy en día se habla mucho del Big Data y eso a veces también genera barreras, sobre todo con los dirigentes o con las personas que toman decisiones, porque suena como que hay que hacer una inversión millonaria, como que es algo que no conozco. Pero a mí me gusta mencionar a veces el caso de Charles Reeve, que es un inglés que fue contador, y ya en la década de los 50, con planillas de observación, analizó más de 2.200 partidos, donde sacaba datos como, por ejemplo, pases, centros y remates de todos los jugadores. Entonces, si esto se hacía en 1950, imagínense lo que podemos hacer ahora con una planilla de Excel, con modelos de observación, con un software de videoanálisis que hoy en día son bastante accesibles y económicos. Y después hay otros datos que son de toda la vida, las tablas de goleadores, las vallas invictas, las rachas de victorias. El dato ha estado presente siempre en la historia del fútbol. Entonces, ¿cómo podemos estructurar estos datos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos diferentes fuentes, como los partidos, los entrenamientos, los datos que nos dan los GPS y las plataformas de datos que hoy son muy conocidas, algunas de ellas, como Wisecout, StatsBomb, Opta, que ahora es StatsPerform. De ahí podemos sacar muchos datos. Podemos sacar datos del departamento de nutrición, podemos sacar datos del departamento psicológico, podemos sacar datos de la venta de entradas, de la venta de camisetas. Hay un mundo de datos y ahí es donde aparece el Big Data. Pero ¿qué precisamos nosotros? Es organizar esos datos. ¿Y qué queremos hacer con estos datos? Entonces quizás con los datos de partido, entrenamiento, GPS y las plataformas, tenemos analistas que nos van a dar datos del rendimiento del jugador en el entrenamiento. Podemos evaluar si una tarea salió como tenía que salir. Podemos evaluar desde la parte física si estamos haciendo las cargas como teníamos pensado en ese microciclo. Podemos utilizarlo para sacar datos de scouting, de ver un jugador si es mejor que otro o si se adaptaría mejor a mi modelo de juego. Todo eso lo podemos hacer hoy en día y lo importante es hacerlo de forma ordenada, que creo que eso es en lo que estamos más lejos acá en Uruguay, de que muchas veces hay equipos que tienen personas capacitadas en datos y que tienen muchos impulsos individuales, pero no hay culturas transversales en las organizaciones que permiten que el dato sea un elemento relevante para tomar decisiones. Armar una estructura con analistas, con entrenadores, con nutricionistas, con psicólogos y almacenar los datos y ordenarlos para visualizarlos nos va a permitir luego presentárselos a entrenadores para que tomen mejores decisiones, para que el gerente deportivo pueda evaluar el trabajo del entrenador, pueda evaluar a sus futbolistas y para que los otros profesionales también puedan hacer seguimientos de la evolución del jugador dentro del club. Y esto también se lo podemos presentar en última instancia a los jugadores como una medida de su rendimiento, como marcar pautas en la evolución de su juego,
marcar algunos KPI de que él pueda ver su mejora, sus progresos y presentar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos cuando hacíamos la presentación era ¿qué aspectos quiero analizar? Entonces, a partir de preguntarnos eso, podemos decir, necesito datos para scouting para armar un plantel para el año que viene. Necesito analizar a mi equipo en función de la liga. Necesito analizar jugadores para ver el rendimiento, para tomar una decisión si renuevo un contrato o no, si le aumento el sueldo a un jugador o no. Análisis general de la competencia. ¿Cómo se hacen los goles? ¿Cómo reciben los goles los equipos? ¿Hay muchos goles de pelota quieta? ¿Desde qué zona? ¿A dónde ejecutan? Todos esos datos los podemos obtener. Datos físicos, nutrición, registro de lesiones. Todo eso nos podemos preguntar qué queremos analizar. Después, obviamente, ¿qué recursos tengo? ¿Puedo pagar una plataforma de datos? ¿Puedo obtener datos abiertos? La Liga Uruguaya hoy en día tiene datos abiertos en la plataforma de SofaScore que tienen una gran variedad de datos y se puede acceder de forma gratuita. Eso se puede utilizar, equipos de primera división pueden acceder a esos datos, hinchas pueden acceder a esos datos. Software de videoanálisis, hoy en día hay bastantes herramientas que son baratas y se pueden utilizar y sacar datos. Datos de observación, mirar un partido, sentarme con una planilla al lado y tomar apuntes de cosas que quiero observar del juego. Y después, una cosa que nos parece muy importante es tener profesionales capacitados para manejar estos datos, para obtenerlos y para tomar decisiones en base a ellos. Y después que me hice estas dos preguntas, nos podemos preguntar qué hago con los datos. Generamos una base de datos, a partir de esto podemos mejorar procesos de trabajo y sacar valor de la información. Creo que acá está uno de los puntos más importantes, que lo que yo decía de que ahora quizás todavía estamos un poco lejos, que yo, por lo menos en mi experiencia personal y lo que he hablado con otros colegas, en las instituciones hay bastante fuga de datos. Los datos están ahí, tienen plataformas, tienen GPS, pero capaz que se va un cuerpo técnico y viene otro y en la institución no quedó nada. El cuerpo técnico que viene no tiene los GPS porque lo manejaba el profe anterior, el analista capaz que era del cuerpo técnico y se fue, el gerente deportivo no tenía acceso. Entonces, gran parte de lo que falta es organización de esos datos. Nosotros ahora vamos a mostrar un par de ejemplos. Esto es a modo de ejemplo también de uno de los lenguajes que utilizamos para hacer este análisis, que es Python, que es un lenguaje de programación, donde damos un ejemplo de una carga y limpieza de datos. Nosotros acá teníamos las dos opciones, de acceder a datos libres de SofaScore mediante un scrapeo de la página web o acceder a datos de Wisecout, que es una plataforma que tiene datos de jugadores. Nosotros, para este trabajo que hicimos a modo de ejemplo, descargamos los datos de Wisecout en un CSV, en un archivo de Excel, lo cargamos a un notebook de Jupyter y hicimos un análisis de estos datos. Entonces, limpiamos los datos, decidimos qué métricas queríamos observar y tomamos como ejemplo a Jan Ayala, el zaguero que jugó en Boston River el primer semestre, que hoy en día está en Liga de Quito. Y acá lo que hicimos fue algo que se denomina gráfico de abeja, que todos los puntitos que ven son los zagueros de primera y segunda división del campeonato uruguayo, y el punto más grande es el de Jan Ayala, para ver ya rápidamente en qué métricas él destacaba frente a otros jugadores. Por ejemplo, vemos que en las últimas dos, que son pases progresivos y carreras en progresión, era un jugador muy destacado en la liga. Esto después lo pasamos a otra visualización, que es el gráfico de pizza, se llama Pizza Chart, que también lo hicimos con código, y calculamos los percentiles entre todos los zagueros de primera y segunda división que jugaron más de 800 minutos en esta temporada, y calculamos los percentiles de este jugador en diferentes métricas. Este percentil te permite igualar jugadores en valores del 1 al 100, siendo 100 el jugador que más disputa una métrica. Entonces, un jugador en duelos defensivos que sea valor 100 va a ser un zaguero que disputa mucho duelo. En este caso vemos que Ayala era un jugador que quizás no disputaba tanto duelo, pero ganaba mucho duelo. Capaz que no realizaba muchas interceptaciones, tampoco muchas entradas, pero tenía números muy destacados en todo lo que era acciones con balón, de carreras, conducciones con pelota, pases progresivos, pases acertados, pases largos acertados, pases al último tercio. Entonces ya nos permite, con este breve análisis, por lo menos sacar una primera idea del jugador. ¿Qué características tiene? Entonces, si nosotros le entregáramos o estuviéramos haciendo un proceso de scouting para evaluar a este jugador, podríamos ver
Primero, que tiene pocas acciones defensivas, a que nos lleva una pregunta que es, ¿cuál es el modelo de juego de su equipo? Boston River era un equipo de juego de posición en gran medida, que tenía mucho la pelota, tenía la pelota más que sus rivales, entonces quizás también es natural que un zaguero no dispute tantos duelos como quizás lo podría hacer un zaguero de otro equipo. Pero a la vez hacía pocas acciones defensivas, pero tenía un porcentaje muy alto de duelos ganados. Entonces ya era un punto a favor si estamos buscando un zaguero de esas características. Tenía una alta participación en el juego, muchos pases, pases progresivos, se animaba a conducir, tenía capacidad de jugar en largo. Capaz que un área de mejora eran los duelos aéreos, donde no tenía grandes números en comparación con la liga. Y algo a observar es por qué disputa pocos duelos. Entonces con esta información, en el caso de que tuviéramos un departamento de scouting, un departamento de análisis, capaz que el analista de datos le pasa este informe al gerente deportivo o al scout y le dice, mira, yo te recomiendo de toda la base de jugadores que mires este. Lo que hicimos fue un proceso de ahorrar tiempo y de tomar mejores decisiones a partir del dato. Más allá de este ejemplo que construimos a partir de Python, como les comentábamos, hicimos un ejemplo de lo que sería un hub de un departamento de análisis construido en Power BI. Power BI es una herramienta gratuita de visualización de Microsoft que te permite trabajar con los datos, hacer fórmulas y hacer presentaciones con visualización. La idea era hacerlo un poco interactivo, pero por algunas cuestiones técnicas lo pasamos a imágenes, pero estos son todos botones que la persona que recibe la aplicación podría entrar. Esto está pensado para un gerente deportivo, para un entrenador, para un scout. Entonces, si esto estuviera a disposición en un club y la persona quisiera entrar a percentiles por posición, nosotros acá volvemos a ver a los percentiles de Jan Ayala comparado en todas las métricas que teníamos disponibles y calculado del 1 al 100 su rendimiento. Vemos también en qué posiciones fue que más jugó, de zaguero por izquierda, era su posición principal, pero también lo hizo de zaguero por derecha, su pierna hábil es la derecha, la cantidad de minutos que jugó, su edad, y ya tenemos un panorama bastante completo de este jugador. Esto tiene un buscador acá, donde tiene a todos los jugadores de primera y segunda división en este caso, y esto se puede construir con cualquier liga de la que tengamos datos disponibles. Entonces, acá la siguiente búsqueda que realizamos fue de Maxi Silvera, el número 9 de Peñarol, donde también se compara en este caso con todos los delanteros que jugaron más de 800 minutos en el campeonato y nos dice que su posición principal es la de delantero centro, que no ha jugado en otras posiciones, también su edad, sus minutos y después los percentiles en cada métrica. Nosotros acá lo que hicimos fue construir un sistema de valor a partir del dato, que después discutíamos entre los tres, con Rafa y con Diego, de que esto es algo que tendríamos que afinar mucho más, porque nosotros lo hicimos el valor con todas las métricas. Entonces, para afinarlo, nosotros podemos determinar qué delantero queremos para nuestro modelo de juego y decir, no, vamos a utilizar solo goles, XG, remates al arco, asistencias esperadas, y quiero ver que sea fuerte en los duelos aéreos y que además tenga acciones defensivas altas. Entonces, ese es el modelo que quisiéramos para nuestro delantero y a partir de ahí podríamos calcular un nuevo valor. Luego de esta parte de percentiles, está construido esto de gráfico de dispersión. No sé si se ve muy bien ahí, pero son todos los nombres de los jugadores, que en este caso los filtré por la posición que hayan jugado de laterales. Entonces tenemos a los laterales y lo que tomamos en este caso son la cantidad de centros que levantan por partido y su porcentaje de acierto. La primera línea que ven, tanto en el eje X como en el eje Y, es el promedio del campeonato. Y la siguiente línea es el percentil 90. O sea que los jugadores que estuvieran más en el borde hacia la derecha son jugadores de muchísimo centro y muchísimo acierto. Después también acá nosotros aplicamos filtros, en el caso de que los quisiéramos utilizar. Si capaz que el equipo dice, no, estoy buscando jugadores menores de 21 años porque quiero contratar jugadores jóvenes, se puede aplicar este filtro y el programa ya de por sí nos va a reducir la lista de jugadores. Yo ahí lo que hice después fue seleccionar en un azul un poquito más oscuro dos jugadores que tenían números destacados en este campeonato, como son Nahuel Furtado, lateral de Cerro Largo, y Leandro Lozano de Nacional, que son jugadores con un altísimo número de centros y con un gran porcentaje de acierto. Otro ejemplo para ilustrar qué métricas se pueden ver y cómo se puede ir construyendo los perfiles, queremos ver extremos que sean
picantes en el 1 contra 1, que disputen un alto número de regates y que ganen ese porcentaje. Entonces ahí los que quedaron seleccionados fueron Anderson Duarte, que jugó en Defensor Sporting, que ahora fue vendido, y Jeremías Recoba de Nacional, como dos jugadores que son muy determinantes en el 1 contra 1. Entonces, mediante esta aplicación, el gerente deportivo, el scout, el entrenador, podría ir buscando los perfiles de jugadores que quisiera, o si tuviera un analista, un scout propio, que le hiciera un resumen con características que el equipo está buscando, y así ya ahorrar tiempo, y quizás de una lista de 100 extremos, decís, no, vamos a poner el ojo en estos 3 y vamos a mirarlos en detalle. Después la siguiente diapositiva va un poco en la misma línea, es también, si quisiéramos comparar a dos jugadores, son unos gráficos de radar de Jan Ayala contra Guzmán Rodríguez, el zaguero de Peñarol, donde también se comparan rápidamente sus datos, se pueden ver sus minutos jugados, sus partidos jugados, y también ya después los números de cada uno en sus métricas. Y después lo que hicimos fue también un ranking que capaz que para la gente que no está tan acostumbrada a ver datos, también se vuelve más sencillo, y filtramos por equipo para también poder ver que los filtros se construyen a necesidad de cada uno, y bueno, capaz que queremos ver solo a nuestro equipo, entonces en este caso filtramos Defensor Sporting, filtramos por duelos y por duelos, por duelos defensivos y por duelos defensivos ganados. Entonces veíamos que en la lista Joaquín Valiente en duelos defensivos disputados era un jugador que era el que más disputaba en el equipo, con un promedio casi de 8 por partido, seguido por Facundo Bernal, con números similares, pero en porcentaje de duelo defensivo ganado, claramente los que aparecen primero son los zagueros, que en este caso está Juan Biacaba, Renzo Giampaoli y Guillermo de los Santos, como los jugadores con un porcentaje de duelo más alto ganado. Que esto también es importante remarcar, el conocer el dato. ¿Por qué decimos que es lógico que estén los zagueros? Porque por lo general los porcentajes de duelo defensivo ganado son en zonas de menor riesgo y que tienen mayor porcentaje de probabilidad de ganar ese duelo. Por lo general un delantero o un extremo no va a ser primero en esta lista. Por eso también es importante filtrar por posiciones cuando queremos comparar jugadores. Y después, ya a modo de cierre y para darle paso a lo que Diego va a seguir hablando a nivel de equipo, acá lo que mostramos cómo se puede construir las diferentes métricas a nivel de equipo en funciones de ranking también, y ya tener primero una primera visión de un rival o el análisis del equipo propio nuestro, y poder ir viendo en métricas que creamos clave para nuestro rendimiento, ver cómo vamos rindiendo en el campeonato. En este caso, métricas defensivas de Defensor Sporting en el torneo de apertura, donde era el quinto equipo que recibía menos goles por partido, era uno de los equipos que disputaba más duelos defensivos. Entonces se puede ir viendo diferentes datos y evaluando el nivel del equipo o de las métricas que yo creo interesantes para evaluar al equipo. Y en esa posibilidad de evaluar también lo podemos hacer con visualizaciones más evolutivas que nos permitan ver el desarrollo del equipo a lo largo del campeonato, también con métricas que sean clave para el entrenador, para el gerente deportivo, para el analista. Tener, por ejemplo, capaz que somos un equipo que queremos dominar la posesión, y bueno, entonces podemos ver partido a partido cuál fue nuestra posesión promedio. Esto obviamente se podría hilar mucho más fino, ver la posesión si vamos ganando, si vamos empatando, si vamos perdiendo contra un rival en los papeles mejor que nosotros o más débil, pero por lo menos nos da indicadores que podemos tomar para ir midiendo el rendimiento. Nosotros, y ya voy cerrando mi parte y lo dejo a Diego, partimos de la base de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, tener los datos es una herramienta más para poder ver la evolución tanto de los jugadores, para ver la evolución de los equipos y sobre todo para tomar mejores decisiones. Lo decía Rigolfo en una de las primeras charlas, como dentro de la economía los datos nos permiten reducir la incertidumbre. Y no sé por qué a veces pensamos que en el deporte eso no pasa. Tener datos a disposición y poder entender los datos y trabajar con los datos nos permite reducir el margen de error, tomar mejores decisiones y acelerar también los procesos de trabajo. Todo tuyo. Bueno, ¿me escucha bien? Notable.
Para continuar un poco lo que decía Guzmán, vamos a tratar de bajar a tierra el uso de los datos, ¿sí? La información que tenemos, utilizando esos datos, acompañando nuestra observación, ¿sí? Lo que se ha dicho toda la vida, mirar a un rival, detectar algún aspecto, algún patrón de comportamiento y a partir de ahí tomar algunas decisiones. Si nosotros somos capaces, además, de tener esa información y de confirmar nuestras observaciones o de conseguir algún dato que nos abra una nueva puerta, al final el uso de esa información, ¿sí? Eligiéndola o no, nos va a hacer más completos, ¿sí? La idea en este tramo va a ser analizar a Defensor Sporting, que eran los últimos datos que venía manejando ahí Guzmán, tanto individualmente como colectivamente, en el tramo que estuvo Martín Barini y sobre todo en los últimos 5 partidos antes de su partida, ¿sí? Bien. Para volver a mencionar algo que se dijo ya bastante, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas complejos y de esa convivencia de lo azaroso y lo determinista, soy de los que cree que tanto el caos como el orden se entrenan, ¿sí? Habitualmente dedicamos mucho más horas a los espacios de orden, a los que nosotros podemos tener el control, ¿ah? Por eso somos entrenadores también, para tomar esas decisiones y estar arriba de las situaciones en las que nosotros creemos que podemos influir mucho, ¿sí? Ni que hablar que en los momentos de caos, por ahí asociadas más a tipos de transiciones y ese tipo de cuestiones, también se puede trabajar. Y también se puede trabajar los aspectos mentales con respecto a eso. Cuando nosotros tenemos esa convivencia de caos y de orden, donde decía que lo azaroso y lo determinista están ahí conviviendo, tenemos que manejarnos en términos de probabilidad, ¿tá? Y para manejarnos en términos de probabilidad es importante que nosotros, en la mayoría de los casos, conozcamos las condiciones iniciales de los elementos que componen nuestro sistema complejo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Tener la información más certera posible y a partir de ahí estimar o bajar el número de eventos que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? En este caso, y por eso también la elección de Defensor Sporting, defensivamente es un equipo organizado como la mayoría, pero en ataque también es un equipo en el que tiene comportamientos muy estables en las distintas fases de ataque. Entonces también nos ayuda a conocer cuáles son esos patrones, esos componentes iniciales y a partir de ahí poder evaluar y hacer más fino nuestro análisis. En ataque, y antes de ir afinando el ojo, lo importante siempre es tener claro que los datos que tengamos nosotros deben ser contextualizados. Y en ese sentido es importante tener como referencia qué pasa en el campeonato. O sea, yo puedo decir, bueno, Defensor tiene un XG, unos goles esperados de 1,66. El dato por sí solo capaz que no me dice mucho, ¿sí? Pero el dato contextualizado me dice que son el tercer equipo que más genera situaciones de gol en el campeonato, ¿ah? Esto es importante y lo quería dejar claro antes de seguir avanzando, porque el dato por sí solo puede decir muy poco. Y esto pasa tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Tenemos un panorama general de lo que propone el equipo. Sabemos que es el equipo que hace más goles, sabemos que es el tercer equipo que genera más, el segundo que más posesión tiene en el campeonato, ¿sí? El quinto que más remata, uno de los que tira más centros y uno de los que hace más toques en el área rival. Y eso ya nos abre algunas puertas y nos pinta algún panorama de cómo es este Defensor Sporting. La idea era arrancar, como decían las gráficas que estaban anteriormente, por los inicios del juego, ¿sí? Los saques de arco, alguna falta en la primera zona del campo, y luego ir avanzando en el campo. Ahí va. Cuando nos enfrentamos a los comportamientos más típicos de los últimos 5 partidos, podemos ver qué fue lo que hicieron, ¿sí? En los saques de arcos en este caso, ¿tá? En los pies de Kevin Dawson, cuáles eran las búsquedas más permanentes, ¿tá? Y podemos establecer que de un promedio de casi 6 saques de arco por partido, un poquito más del 50% de los saques de arco jugaban en corto, ¿sí? Y la otra mitad prácticamente jugaban en largo, ¿sí? Pero ahí es donde empezamos a relativizar el dato. Por ejemplo, el equipo cuando iba empatando, o sea, en las condiciones iniciales del juego, sacaba el 75% de las veces en corto, ¿sí? Y cuando iba perdiendo,
también mantenía ese 75%. O sea, quiere decir que nosotros probablemente cuando nos enfrentemos a Defensor y el partido arranque 0-0, hay un 75% de probabilidades de que jueguen en corto. ¿Tá? Bien, ahí va la siguiente información. Y es, bueno, ¿qué pasa cuando juegan en corto? ¿Qué pasa cuando juegan en largo? Y a partir de ahí, tomar la decisión más conveniente con respecto también a la información que tengamos de nuestro propio equipo y de lo que nosotros creamos que es el mejor plan a desarrollar para este encuentro. ¿Sí? Como vemos acá en la última, cuando iba perdiendo, prácticamente se invertía la situación. 35% de las veces jugaban en largo y luego jugaban en corto. ¿Sí? Obviamente los defensas centrales en corto lo que más cuando buscaban eran las conexiones más típicas y en largo habitualmente al centro delantero, lo cual ya nos da una información. Si buscaban jugar en largo, trataban de no hacerlo a las bandas. ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos la información de lo que hace el equipo a nivel general, ¿sí? Y luego desmenuzándolo un poquito más, en este caso anterior, en saques de arco, vamos a los siguientes patrones de comportamiento y analizamos qué hacen los tres centrales una vez que reciben el balón. Y ahí nos podemos ir a datos individuales como pases progresivos, ¿sí? Pases hacia adelante, pases en largo, aceleraciones y conducciones. Esa información a nosotros nos puede dar qué sector a nosotros nos resulta más conveniente dependiendo de las características del jugador. ¿Sí? Si vemos que hay una diferencia muy grande entre un jugador y otro, a nivel de pases acertados, de conducciones, ya podemos orientar nuestra presión a ese jugador. Que no quiere decir que esa observación no la podamos hacer, estando presentes en los partidos y analizando de manera cualitativa como se ha hecho siempre, pero teniendo la información también tenemos la confirmación. ¿Sí? O podemos tener un dato de algo que no nos habíamos dado cuenta. Mirando aparte la dirección de esos pases, ¿sí? La información, por cierto, en este caso es de Wisecout, 100% de Wisecout, podemos percibir además el tipo de búsqueda que hace cada jugador. En el caso de Gianpaoli, pases más en corto, ¿sí? A jugadores por su mismo carril. En el caso de Juan Viacaba, pases más cruzados, ¿sí? Buscando a jugadores de carriles contiguos hacia el sector del lado débil. Y en el caso de Guillermo de los Santos, un jugador que tenía un abanico un poco más grande de opciones, pero que si ustedes ven en comparativa con sus compañeros, tiene los números en rojo. ¿Sí? En rojo lo digo entre comillas, porque esto es simplemente un comparativo que nosotros hacemos entre ellos. ¿Sí? Entre ellos, ¿cuál es el jugador que conecta más pases? ¿Sí? ¿Cuál es el jugador que hace más pases progresivos? Y en la comparativa entre ellos, nosotros tenemos cuál es el jugador que tendría algún aspecto en el que no es tan bueno como el otro. ¿Tá? De nuevo, hay que volver a contextualizar el dato. De los tres, es el único que juega mayoritariamente a perfil cambiado. ¿Sí? De los tres, si ustedes se fijan, la mayoría de sus pases son desde el sector izquierdo, desde el carril interior izquierdo. Entonces, es normal que también su merma en algún pase o en alguna conducción tenga que ver con esa situación. ¿Sí? Y otro dato importante a contextualizar es que si nosotros vemos en la tabla de promedios y de percentiles que antes mostraba Guzmán, fíjense que Guillermo de los Santos puede ser el que tiene menos pases de los tres y aún así está entre los mejores del campeonato. Entonces, por eso es tan importante para nosotros tener en cuenta todo el dato, desde el dato individual hasta el dato del equipo, hasta el dato que tienen en la competencia de esos jugadores. Ni que hablar que no es casualidad que los tres jugadores estén en ese percentil. ¿Sí? Lo que nos habla también y nos lleva a pensar de que el contexto de esos jugadores es lo que hace favorable su situación con pelota. ¿Sí? Son jugadores que tienen permanentemente opciones de pase, ¿sí? Que tienen un plan para llevar a cabo y que eso los pone en una situación de poder destacarse a nivel numérico cuando el equipo está tratando de construir el juego desde zona inicial. Bien, cuando nos vamos a la creación, ¿sí? Y utilizamos las matrices de pases que nos ofrece Wisecout en este caso, encontramos que la estructura más establecida, ¿sí? Es la del 3-4-3, que en el caso de Defensor Sporting la completan
con la intervención del lateral derecho en la zona de volantes, acompañando al volante central. En este caso era Bernal, ¿sí? La estructura 3-4-3 hoy en día es la más utilizada para atacar en el fútbol mundial. Hay quienes ya la utilizan desde arranque así, como Bayer Leverkusen. Hay equipos como el City, que muchas veces opta por poner un central, ¿sí? Acompañando al volante central. Hay quienes utilizan un lateral, uniéndolo en la base como hacía Defensor, como hace Albion ahora con Octavio Perdomo también muchas veces, ¿sí? Y hay quienes hacen más de forma asimétrica esta estructura, pero la ocupación racional y la distribución de los jugadores, otorgando que haya jugadores en todos los carriles, a distintas alturas, con pases oblicuos, hace que sea casi siempre una de las más optadas por los equipos que quieren construir en el mundo hoy en día. Esa confirmación la tenemos gracias a la secuencia de pases que nos otorgan los datos. ¿Sí? Ahí vemos la incorporación, en este caso de Nicolás Rodríguez, a la zona de volantes, con ese esquema 3-2-2-3 o 3-4-3, y lo vemos compartiendo la base del cuadrado, de este cuadrado, o trapecio, con el volante central que era Bernal. ¿Tá? Y ahí se ve claramente lo que decíamos hoy, de esa capacidad o de esa suerte o de esa ventaja que tienen los centrales de Defensor de tener las opciones necesarias para poder construir el juego y volverlos más eficaces. ¿Sí? Cuando vamos a analizar individualmente, en este caso a Agustín Soria y a Nicolás Rodríguez, que son los dos jugadores que cumplen con esa función en este equipo, también nos encontramos con características distintas. ¿Sí? Tenemos a Nicolás Rodríguez cumpliendo con esa función, un jugador de muy buen pie, de buen pase corto, pero también de buen pase largo. Y cuando vemos sus métricas de pases, nos encontramos con que no solo juegan corto, sino que juegan largo y que además es capaz de cambiar de orientación. Y cuando vemos las asociaciones de Agustín Soria, vemos que son mayoritariamente por el mismo carril o a carril exterior con el extremo. ¿Sí? Si nosotros vamos a la estrategia operativa de nuestro partido, obviamente este jugador nos puede determinar alguna decisión de nosotros. Por ejemplo, la amplitud de nuestro bloque defensivo. Si nosotros tenemos un jugador rival que es capaz de amenazar todo el frente de ataque con pases largos, por ahí en la semana optamos porque la amplitud del bloque defensivo, por lo menos los jugadores del lado débil, lateral y extremo, sea un poco más óptima, un poco más amplia. Y si sabemos que por ahí juega Soria, que también se asocia muy bien, pero más en corto, no es necesario que nuestro bloque ocupe espacios más en amplitud, sino que se puede permitir el lujo de jugar más cerrado porque prácticamente no usa cambios de orientación. ¿Sí? Lo mismo, nos manejamos en términos de probabilidad, porque capaz que vamos al partido y Soria ese día las cambia todas de frente, pero nosotros nos manejamos con la información que tenemos y es más probable que si juega Nicolás Rodríguez haya cambios de frente a que si juega Soria. Después ese día las cambia todas de frente Soria y bueno, habrá que ajustar de nuevo el bloque. ¿Sí? Y en zona de finalización, en esta situación vemos a Elizari y Valiente ocupando los cuadrados ofensivos, ¿sí? Ganando espalda de los volantes, no dejándose tomar por la línea defensiva, invitando a que existan esos desequilibrios de línea, de salto del lateral, de salto del central, para que haya espacios a espalda de la línea defensiva, ¿sí? Y los extremos, obviamente, fijando en la amplitud para que existan las posibilidades de esos rompimientos y esos desequilibrios de línea. Cuando analizamos los datos de los jugadores de ofensiva de estos últimos 5 partidos, nos encontramos con que Brian Mancilla había tirado en promedio 5,3 centros por partido y que aparte el 36% de ellos habían llegado a destino. ¿Sí? 1 de cada 3 centros había llegado a destino. Y aparte nos habíamos encontrado que en este tramo de partidos, Mancilla había estado por delante de Duarte, incluso, que ya habíamos visto con Guzmán, que era de los mejores del campeonato en regates. En este tramo, Brian Mancilla también estaba aproximándose a los 10 regates por partido con un 36% de acierto. ¿Sí? Lo que lo volvía, en ese momento, cuando nos íbamos a enfrentar a Defensor, en nuestro equipo teórico, en el jugador más peligroso. ¿Ah? Lo mismo, para ver si el jugador por sí solo está siendo determinante no solo en su equipo, sino en el campeonato,
lo comparamos con el resto de extremos, ¿sí? Con el resto de jugadores que juegan en su posición y tenemos el dato respecto al campeonato. ¿Tá? Lo mismo con los regates. Cuando nos encontramos en la situación, ¿sí? Vemos que obviamente se le trata, al igual que a los centrales, se le trata de generar un contexto favorable a los extremos, ¿sí? Contextos en los que puedan tener una situación de 1 contra 1 con determinado espacio, ¿sí? Elizari, interior izquierdo, Valiente, interior derecho, mayoritariamente, pero con características distintas. Elizari con tendencia a quedarse en el intervalo y no romper, aprovechando ese intervalo entre lateral y central, y Valiente un poco más rompedor, no tanto de esperar, sino de ir un poquito más al espacio, ¿sí? Esto nos llevó, o sea, el dato nos llevó a analizar la situación de Mansilla. ¿Por qué era que tiraba tantos centros? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Y ven cómo en la situación de 1 contra 1, él puede tener tiempo y espacio para jugarse el duelo porque no hay nadie ocupándole el espacio que él va a atacar para jugarse el regate. Miren, Elizari, teniendo la posibilidad de romper al espacio, no lo hace. O sea, decide que Mansilla tenga ese espacio para jugarse el 1 contra 1. Y acá lo mismo, pudiendo ir a hacer la ayuda cercana a donde está el juez ahí, entre central y lateral, otra vez prefiere quedarse en una zona retrasada. Entonces, ese contexto hace, ¿sí?, que Mansilla en este tramo de partidos tenga el contexto favorable para poder jugarse el duelo o para poder jugar el centro. Lo cual nos convierte esta situación. Antes, un dato más. Veíamos que en las jugadas clave en estos últimos 5 partidos, Mansilla había participado en 8, generando casi 2 asistencias esperadas y aparte habiendo convertido 2 asistencias, y que la conexión más cercana que tenía, o más factible y mejor, era Octavio Rivero, que había generado 2,5 de XG y había hecho 3 goles. Además de eso, en estos 5 partidos, notamos que Defensor había sido muy eficiente. Si ustedes se fijan, casi todos los jugadores habían hecho más goles de los goles esperados con los que habían generado, ¿sí? Octavio Rivero se esperaron 2 goles con 5, hizo 3. Bueno, Anderson Duarte está un poquito por debajo, 1-13, hizo 1. Pero todos los demás tuvieron menos de un gol esperado y sin embargo convirtieron un gol. Eso quiere decir que en este tramo de partidos ellos están haciendo más goles de los que en teoría merecían, ¿sí? Como decía recién, toda esta información nos hace ver que tenemos una situación a resolver, ¿sí? Hay un contexto favorable que se le genera a los extremos a partir de la construcción del juego, de la paciencia en la posesión, que tenía 56%, y de esas circulaciones para que se genere una situación de 1 contra 1 en banda, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esa información, ¿qué hacemos con ella? Sabiendo además que por el sector izquierdo Elizari se va a quedar ahí, probablemente, no quiere decir que ese día no rompa, ¿sí? Y que habrá que tener cuidado con Octavio Rivero, que es el que está conectando esos centros. Bueno, teniendo esa información, obviamente, conociendo la característica de nuestros jugadores, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una cobertura o no? ¿Quién hace esa cobertura? ¿Cómo la hace? ¿Dónde posicionamos la altura de la línea? ¿Qué tipo de marcaje debe hacer el lateral? ¿Orienta hacia adentro? ¿Orienta hacia afuera? ¿Sí? ¿Acercamos a un jugador, como decía al principio? Bueno, en nuestro caso, preferimos tener la información y luego ver qué nos parece relevante, ¿sí? Cuáles son las observaciones importantes que podemos hacer del rival, qué posibles soluciones podemos ofrecer, en el caso mío que he trabajado mucho tiempo de ayudante al entrenador, decir, creo que estos son los aspectos importantes, creo que estos son las posibles soluciones, y a partir de ahí, ¿cuáles decidimos entrenar? ¿Cuáles decidimos solo mostrar? ¿Sí? Y también terminar decidiendo qué información se le da al jugador, que termina siendo relevante. Al principio, por lo menos cuando hace varios años ya arrancamos con todo el tema de analizar datos y analizar videos, yo era una persona que decía, bueno, vamos a darle toda la información que podamos y listo, que agarre lo que tenga que agarrar. Después me di cuenta que primero que hay formas y que mucha información muchas veces
termina haciendo que el jugador no pueda tomar decisiones propias en el momento y termine por ahí colapsando, ¿sí? Entonces, elegir qué es lo determinante al final termina siendo un valor para nosotros y en ese sentido, distinguir bien cuáles son esos aspectos resulta sumamente importante, ¿sí? No repito todo lo que está ahí porque fue lo que fui hablando. Y nada, en defensa, más o menos lo mismo. Tener claro cuáles son las estadísticas defensivas más determinantes con un panorama general, tanto de los jugadores de la competencia, perdón, como del equipo propio, y luego empezar a ver los comportamientos del equipo en defensa, ¿sí? En recuperaciones altas, vemos que es uno de los equipos que está más bajo. Cuando ves a Defensor, que ahora vamos a ver alguna imagen, sobre todo fotográfica, es un equipo que presiona muy alto, ¿sí? Entonces, mayoritariamente el rival decide jugar en largo. Entonces, eso hace que sus recuperaciones no sean altas. O sea, hace que sus recuperaciones sean medias o bajas, ¿sí? Lo tienen como una opción para poder tener más control del juego, ganar más segundas jugadas y poder construir su ataque, como veíamos al principio. Obviamente, vemos en qué zonas son más eficaces a nivel de recuperaciones también, ¿sí? No solo del equipo, sino teniendo en cuenta el promedio del campeonato. Los que están más en rojo quiere decir que están por debajo del promedio en el campeonato. Cuanto más azul es que están mejor con respecto al promedio del campeonato, ¿sí? Y ahí ya tenemos una primera información de que son más capaces, en estos últimos 5 partidos por lo menos, de recuperar más por el sector izquierdo que por el sector derecho. Y luego tenemos, obviamente, la información individual parecido a lo que veíamos al principio, ¿sí? Con interceptaciones, con entradas cada 90 minutos, con los duelos defensivos y sobre todo con el porcentaje de duelos ganados. En este tipo de situación, obviamente, lo mismo que decíamos hoy con los centrales, contextualizar al máximo, ¿sí? Es difícil que Octavio Rivero recupere más pelotas que los demás si él ocupa una posición en la que él sabe que no va a participar. Lo que está haciendo es obligar a jugar en largo y los extremos en el esquema de Martín habitualmente estaban ocupando una situación defensiva de rombo, ¿sí? Habitualmente los extremos eran estos y eran los interiores los que subieron a la posición para formar el 4-3-1-2 o el 4-4-2 en rombo, ¿sí? Con el objetivo de cerrar los carriles interiores, obligar a jugar a banda y tratar de generar allí las superioridades numéricas, limitar los espacios y limitar la construcción del rival para hacerse rápido con la pelota. Habitualmente era el posicionamiento con extremos cerrados y los interiores un poco más altos. Acá una imagen clarificando, acumulando gente por dentro y entendiendo el juego desde los espacios, ¿sí? Que es una lectura que hoy se hace mucho. En bloque medio, lo mismo, ¿sí? Un equipo que estaba entre los que recuperaba menos, normal, porque si es de los equipos que tienen más la pelota, también va a ser de los que por ahí la tienen que recuperar menos, ¿sí? Y luego hay que ver un poquito más los aspectos individuales y los aspectos colectivos, donde vemos que otra vez por izquierda son un poquito más efectivos, ¿sí? Ya en defensa de bloque organizado, un equipo que se posiciona más 4-4-2 o 4-2-3-1 con Elizari y Rivero cumpliendo esa doble función de tapar el eje y que no haya pases interiores. Y lo mismo, orientando a bandas, realizando los movimientos de cobertura, todo el resto, ¿sí? Y como dato, que es bastante observable cuando miramos este tipo de equipos, el posicionamiento del lateral por dentro hace que habitualmente queden los espacios a la espalda. Algo que también pasa cuando el extremo pasa al ataque, ¿sí? Una ventaja que tiene ponerlo en esa posición es que su movimiento hacia la línea es mucho más corto y que la ubicación o la estructura de 3-2 hace que esos contraataques sean mayoritariamente por fuera, lo cual también me da más tiempo a reacomodarme. No es lo mismo perder una pelota y que haya espacios por dentro, que muchas veces le pasa a los equipos que construyen con 2 centrales, a tener una estructura en la que, aunque haya una pérdida y aunque se encuentren momentáneamente en una situación de 2 contra 2, tenemos varios jugadores en carrera hacia el arco a defender las zonas más importantes por adentro. Y bueno, en bloque bajo, la misma información, ¿sí? Información general, información sobre las zonas
y la efectividad de los centrales o de los laterales. En este caso puse 3 ejemplos, pero es clave tener la información de los laterales. En este caso, en el bloque bajo, la cantidad de duelos defensivos que habían ganado, las interceptaciones y las entradas al ras del suelo. Y en duelos perdidos había una tendencia en estos últimos 5 partidos a que el sector derecho perdiera algunos duelos más que el sector izquierdo. Que no era la tendencia general, pero venían en esa situación, ¿sí? Lo mismo, a partir de ahí, seleccionar la información que nos parece más relevante y elaborar estrategias que nos parezcan convenientes. Y por ahí la parte de la estrategia operativa. Como decía al principio, analizar rivales es algo que se ha hecho toda la vida. Cuando tengo tiempo, en mi caso, agrego el dato. Cuando no lo tengo, no lo uso o agarro algunos que me parecen más determinantes. Pero como dijo Guzmán al finalizar, y como decía el profe en la apertura, soy de los que cree que tener la información es importante. Entonces, tener esa información, relativizarla, poder darle un contexto, para nosotros es el camino, y en ese camino estamos tratando de demostrar un poco lo que hacemos nosotros como cuerpo técnico, y mostrar un poquito ese proceso. Y en ese proceso también están los profes que hacen sus cosas, así que le toca al Rafa Terra. Gracias, Diego. Bien, de mi parte, continuando un poquito acá con el análisis de datos en el fútbol actual, vamos a ir a la sesión de entrenamiento. Primero vamos a contextualizar un poco como que la utilización del Big Data en la preparación física, ¿sí? Lo primero es que en los últimos años han surgido muchas herramientas que nos brindan un montón de datos, con los cuales el objetivo de estos datos debería ser optimizar el rendimiento de los jugadores, pero también de nosotros como cuerpo técnico, del área médica, de toda la parte de readaptación. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de herramientas que han ido surgiendo. Sin embargo, son los más accesibles, pero han surgido varias herramientas más con un costo muy elevado que está en el fútbol, por lo menos de acá de Uruguay, por ahora no son viables contar con ellos. Un poco la contextualización del concepto de la complejidad que nosotros trabajamos, ¿sí? Es que el enfoque tradicional de la preparación física tiene una visión un poquito simplificada. Nosotros trabajamos con cuerpos humanos. Los cuerpos humanos son una suma de sistemas que interactúan entre sí. Entonces, de repente, en el enfoque tradicional, vendría a ser como que el proceso de entrenamiento para llegar al rendimiento, en el cual si yo le saco una interacción, ese proceso se rompe y el jugador deja de rendir. Que no es lo que nosotros concebimos como la realidad de los jugadores, del fútbol, del juego en general y del cuerpo humano, ¿sí? Que nosotros lo que vemos es que es una red de interacciones entre estos sistemas, que tienen algunas características particulares. Si ven la diferencia, acá yo puedo sacar alguna interacción que en realidad el sistema lo que va a hacer es adaptarse para continuar funcionando. Son sistemas adaptativos, por eso, porque podemos generar modificaciones y se van a adaptar a esas modificaciones para seguir funcionando. Tienen que estar interconectados, como vemos en aquel gráfico, todos los sistemas con todos los sistemas, lo cual nos va a permitir poder adaptarnos. Y el constante cambio es simple. En el entrenamiento nosotros aplicamos una carga, generamos como que un cambio en el organismo a partir de esa carga, rompemos estructuras, se generó un cambio, supercompensación, mejoramos y a partir de ahí todo empieza a cambiar y todo empieza a evolucionar para adelante, para atrás, para arriba o para abajo. ¿Sí? Dentro de nuestro trabajo, que es en realidad no solo con cuerpos, sino que también obviamente con mentes, lo que vimos en las charlas anteriores de la parte psicológica también es fundamental, pero los sistemas son interdependientes. Eso quiere decir que todos ayudan a todos, todos le aportan a todos, pero también todos dependen de todos, ¿sí? Se adaptan y se autoorganizan, ¿sí? Y el concepto de emergencia es que todos los sistemas, o sea, el resultado de todos los sistemas
no va a ser la suma de todas las partes, sino que va a ser cómo interactúan estas partes entre sí. Bien, el rendimiento deportivo entonces no es solo la suma de fuerza, velocidad y resistencia, sino que emerge de una interacción de factores, de múltiples factores, y con el Big Data lo que intentamos hacer es captar los factores que nosotros consideramos que son los más importantes, como decían Diego y Guzmán. Lo importante va a ser elegir cuáles son las variables que nosotros vamos a considerar más importantes para lograr ese rendimiento en el jugador. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que el ojo humano es capaz de percibir el 30% de la información disponible. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que buscamos hacer es ver más información de la que en realidad podríamos ver si no tuviéramos esta posibilidad. ¿No? Con esa información tomamos decisiones para intentar ganar, como lo normal, lo que quiere todo el mundo. Bien, a partir de acá vamos a ir un poquito con cómo aplicamos la información que obtenemos de los GPS y de los cuestionarios wellness, que vendría a ser como la carga intrínseca que tenemos en los entrenamientos, para optimizar el rendimiento de los jugadores. ¿Por qué? Porque es una tecnología que actualmente se está utilizando bastante, se usa mucho en Uruguay y en el fútbol mundial en general, y bueno, como es accesible, consideramos que es pertinente. Bueno, partimos de una sesión. Esta sesión, nosotros en nuestro modelo de entrenamiento, en nuestra metodología, tenemos algunos días de adquisición y otros días que son 3 los días de adquisición, ¿sí? Uno dedicado más a la fuerza, uno más a la resistencia y otro más a la velocidad. En este caso sería una sesión dedicada a la velocidad y a partir de ahí todos los datos de las variables que vamos a elegir. ¿Sí? Esta sesión contó con un rondo, después una tarea de 5 contra 5 más 3 y un 8 contra 8 más 1. Vamos a centrar un poquito el análisis en las 2 últimas tareas, que son las que serían una carga considerable dentro de la sesión. Bien, el 5 contra 5 más 2, bueno, utilizamos esas medidas, 28 por 24, hicimos 3 bloques de 4 minutos. El objetivo va a depender mucho de lo que quiera el técnico, o sea, las reglas que vayamos poniendo para condicionar los juegos van a ser lo que nos van a dar como resultado las herramientas, tanto tácticas individuales como tácticas colectivas que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, el objetivo lo pone el técnico. ¿Qué queremos trabajar? Esto o esto, y nosotros, desde la parte condicional, lo que hacemos es ajustar un poco las tareas, medidas, capaz que alguna regla, o de repente alguna tarea no cuadra con un día, por valores que nosotros ya vamos acumulando desde antes. Y bueno, eso es clave, la comunicación con el cuerpo técnico para justificar el por qué sí o el por qué no. ¿Sí? Bueno, el 8 contra 8 más 1, lo mismo, las medidas, los tiempos, los objetivos y las reglas que son los que van a determinar un poco las cargas. Acá en esta sesión nosotros intentamos trabajar como que el bloque defensivo. ¿Sí? Si ven acá, lo que pusimos fueron dos bastones, por los cuales si la pelota ingresaba por ese bastón era gol, y también se anotaba el gol en el arco. El objetivo de esos bastones es cerrar el bloque y que la pelota no entre por ahí. Bien. Estas tareas, ¿sí?, generaron algunos datos. Esta es una visualización, como explicó Guzmán, generada en Power BI, que lo que tenemos es un resumen general de la sesión. Acá tenemos la duración total de la sesión actual del día de hoy, comparada con el promedio de todas las sesiones orientadas a la velocidad. ¿Sí? Si vemos, el volumen de entrenamiento fue similar a lo que venían acostumbrados los jugadores, por lo cual no habría como que los tiempos se respetaron. Bueno, la distancia total, el player load, que es una métrica que surge a partir de la combinación de diferentes métricas de los GPS, que indica el nombre mismo, que es como que la carga extrínseca que se aplicó al jugador, y el RPE, que es la percepción subjetiva del jugador. ¿Sí? El objetivo acá fue no solo cruzar los datos intrínsecos con los de carga extrínseca, sino que además compararlos con todas las sesiones anteriores orientadas a los días de velocidad, asumiendo que nuestros jugadores están acostumbrados más o menos a estas cargas de distancia total, de player load, ¿sí? Y que eso generaba intrínsecamente la carga de RP del día.
En segunda instancia, tenemos ya un poquito más la visualización, donde las barras serían la carga extrínseca y los cuadrados las cargas intrínsecas. ¿Tá? Y en los cuadrados, en las cargas intrínsecas, tenemos la comparación, donde los puntos negros son lo que el jugador percibió en ese día contra los puntos grises en este caso, que es el promedio de sus percepciones individuales de todas las cargas de todos los días anteriores orientados a la velocidad. Acá lo que nosotros buscamos hacer es encontrar alguna alarma que pueda saltar, ¿tá? Porque si nosotros vemos que el volumen fue similar, que el volumen en minutos, que el volumen en distancias y en carga extrínseca fue similar a lo que ya venimos acostumbrados, entonces la percepción del jugador no debería variar mucho respecto a lo que ya viene marcando como carga normal de días orientados específicamente a esa capacidad. ¿Sí? Por último, vemos una línea de tiempo, ¿tá? Que es el ratio de carga agudo crónico, ¿tá? Que es una variable que se genera en el tiempo, que lo que busca determinar es una zona segura de entrenamiento. ¿Sí? Esta zona es lo que se supone que entre el 0,8 y el 1,2 vendría a ser una carga segura. Entonces nosotros acá lo que hicimos es calcular durante todas las sesiones cómo estamos en la sumatoria de todo el plantel respecto a esa carga. ¿Tá? De vuelta, acá lo que buscamos son ver alarmas. De repente si el volumen estuvo bien, pero el ratio de agudo crónico nos dio que fue 0,7, decimos, bueno, la carga de esta sesión estuvo por debajo de lo que tenía que ser para la generalidad del plantel. Después más adelante, en el informe que nosotros le presentemos a los técnicos, vamos a ver individualmente quiénes estuvieron por debajo de esa carga, quiénes no, porque eso va a depender mucho no solo del día de cada uno, sino que muchas veces elegimos tareas en las que los jugadores no realizan los mismos esfuerzos. Ocupan diferentes posiciones en la cancha o lo que sea, y bueno, y esas cargas ahí pueden ir variando. Acá presentamos un poco la fórmula que utilizamos para calcular los promedios de los días de velocidad. ¿Tá? En este caso son los de distancia, pero usamos la misma métrica, el mismo cálculo, cambiando algunas variables para ver la carga extrínseca y la carga intrínseca. ¿Tá? Donde acá lo que hicimos fue calcular primero de todos los días de velocidad el promedio de distancia total. De todos los días de velocidad también, o sea, la cantidad de sesiones orientadas a la velocidad, y ahí hicimos la división y conseguimos el promedio a partir del cual vamos a comparar la sesión actual. Eso lo hicimos también para la carga extrínseca y la carga intrínseca. Bien, continuando un poco, acá como mencionaban tanto Diego como Guzmán, es clave. Nosotros disponemos de los datos, pero es clave saber qué datos elegir o cuáles datos creo yo que van a ser los importantes para elegir a la hora de tomar las decisiones. ¿Sí? Bien, en estas páginas lo que vamos a ver son las variables que nosotros elegimos relacionadas a la carga metabólica de los jugadores, ¿sí? Que se correlacionan con el gasto energético del jugador en la sesión. En este caso elegimos distancia total, por un tema de volumen, las distancias recorridas a alta intensidad, y más adelante vamos a ver qué va a ser la carga metabólica, o sea, las distancias recorridas a alto gasto metabólico y la potencia metabólica. ¿Sí? Bien. Acá todas las variables nosotros las comparamos con... Establecimos un rango, ¿sí? Si ven las barras rosadas, ¿sí? Lo que hicimos fue calcular la desviación estándar. La desviación estándar es una medida que determina la variabilidad de la muestra a partir del promedio. De vuelta, para los días de velocidad, ¿tá? Esto sería el promedio más desviación estándar y menos desviación estándar, lo que nos da un rango de carga segura para ese día. Eso lo hicimos para todas las variables metabólicas. Como observamos acá, casi todos los jugadores estuvieron en este día dentro de las cargas metabólicas. Por ahí
el high speed running, como el número es más bajo que los otros, las diferencias va a quedar más grande, pero eso es ajustable. El high metabolic load, acá, ahí va. Bien. ¿Cómo? Ahí va, dale. Sí, sí. No, no anda el láser, no importa. El high metabolic load, como les decía, lo que indica es la distancia de alto gasto, todos los esfuerzos de alto gasto metabólico que realizó el jugador. Nada, son las decisiones que nosotros tomamos de todas las variables. Los GPS te tiran 280, 300 variables, entonces es simplemente un tema de reducir un poco la cantidad de datos que nosotros disponemos para tomar decisiones o para realizar algún análisis respecto a nuestro trabajo, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos las variables neuromusculares, ¿sí? Que estas son variables más relacionadas con la fuerza que ejerció el jugador durante el entrenamiento, ¿sí? Acá, como vemos, lo comparamos solamente con los promedios de los días de velocidad, y en realidad en este día estuvimos pasados tanto en aceleraciones como deceleraciones. Eso puede tener distintas lecturas. Por ahí los tamaños que elegimos de las tareas no fueron los adecuados, ¿tá? O los tiempos de ejecución por ahí tendrían que haber sido menos, pero eso va a depender un poco del análisis posterior que nosotros hagamos y que lleguemos a la conclusión, hablando con el cuerpo técnico o con el resto del staff de los preparadores físicos, para ver qué fue lo que sucedió en este caso, ¿sí? Bien, acá para calcular los promedios, nada, simplemente hicimos el promedio, no, esto es anterior. Bien. Conclusiones y reflexiones, ¿está? Somos sistemas adaptativos, entonces tanto el entrenamiento como el fútbol es un sistema adaptativo que se compone no solo de los jugadores, jueces, hinchada, técnicos, todos, ¿tá? Pero todos los factores son interdependientes, ¿tá? Todos confluyen entre sí y se influyen entre sí, ¿tá? Y con el Big Data lo que buscamos es toda la información disponible posible que nosotros podamos tener, utilizarla para aumentar el rendimiento, ¿sí? Y por otro lado, desde la preparación física, bueno, es una herramienta que se está utilizando cada vez más porque está comprobado de que nos ayuda a optimizar el rendimiento deportivo, no solo de los jugadores, sino que de cuerpos técnicos, de cuerpos médicos. No se utiliza solamente para la parte de rendimiento, sino que también con medidas estadísticas podemos determinar y optimizar individualizar procesos de readaptación. Así que bueno, creo que la importancia del Big Data en esta era del fútbol complejo, moderno, es completamente relevante. Bueno, así que por ahí andamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Klaus. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la presentación, muy buena. Yo soy profe y estoy transcurriendo ese espiral de aprendizaje que decían en la charla anterior en cuanto al Big Data, donde a veces me encuentro con más frecuencia con la frustración que con el éxito del aprendizaje, porque es algo muy novedoso y duro para el que no viene de ese ámbito. Y quería saber si dentro de Python, en realidad, si hay como algo, o ustedes tienen algo como más estandarizado, porque yo me encuentro con Python, que de vuelta soy bastante principiante, y es como, no sé si hay algo donde ustedes ya pueden descargar y poner y ya les tira todo, o es un constante razonamiento que tienen que hacer para ir avanzando en el análisis de cosas que hacen con frecuencia. No sé si me estoy explicando bien, pero yo me encuentro con Python y como que a veces no sé cuál era, y tengo que acceder al documento para ver cuál era el próximo paso, y bueno, y ahí ChatGPT me ayuda bastante, pero me ayuda a resolver el problema, pero no a entender el razonamiento de Python para llegar un poco a las cosas que ustedes mostraron.
Python es tuyo. Bueno, desde mi experiencia, yo soy licenciado en comunicación primero que nada y después inicié ese camino también de hacer un máster en Big Data aplicado al deporte y los primeros pasos me costaron mucho, como vos decís, de mucha etapa de frustración porque el código a veces le errás una coma y podés estar 4 horas mirando a ver qué fue lo que pasó. Como decía Guillermo Spinelli hoy más temprano, lo del chat GPT en este último tiempo de trabajo me ha ayudado mucho a mejorar los procesos de poder tirar el código y entender más rápido el error que estaba cometiendo y solucionarlo. Creo que es una etapa de eso, de ensayo y error, que te da unos dolores de cabeza al principio. Creo que Power BI, no como herramienta capaz que tan de lenguaje de programación, pero sí de poder visualizar datos y también sacar valor, tiene una curva de aprendizaje más fácil que Python. Mi recomendación podría ser probar por ahí también. Y después de Python hay muchas repositorios, se llaman en GitHub, donde vos podés acceder a códigos abiertos que han compartido otros analistas o personas que trabajan en el rubro, que te permiten fácilmente también capaz que encontrar una visualización que ya hizo otra persona y vos a partir de eso construir algo un poquito distinto, pero también en ese proceso de aprendizaje te ayuda a ver algo que ya está construido. Se consigue mucho en internet, hay mucha información, así que es cuestión de navegar un poco y buscar por ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Bueno, hay 3 en una, ¿eh? Joaquín, vamos por ahí. Yo tengo 2 preguntas. Una es bastante más sencilla y la otra un poco más compleja. El tema del traqueo en Uruguay, ¿qué tan lejos estamos? Y después, ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven en un ecosistema donde sigue siendo bastante, yo considero que es bastante conservador, para ustedes como entrenadores, plantear con los otros actores del fútbol que no necesariamente, entienden el dato como algo potencial, sino más como alguna amenaza o de ver cosas no visibles y que les cuesta analizar? No sé si me explico la pregunta o no. Sí. ¿Querés ir con el traqueo primero? No, a nivel de tracking, creo que, por lo menos en mi experiencia, no hay ningún club que esté trabajando con eso. Sí tenés el tracking de los GPS, que algunos te dan información en vivo que se puede utilizar. Después, hoy en día hay software de videoanálisis como Métrica Sport, por ejemplo, que ha hecho muchos avances en tracking a través de la televisión. Está la empresa Skill Corner, que está ofreciendo datos físicos incluso sacados ya de las imágenes de televisación, pero por lo menos hasta donde yo sé, los clubes acá, ninguno dispone de eso. Está cerca, están las cámaras video también, que se pueden utilizar y a partir de ahí sacar información. Es cuestión de tiempo y de que los clubes o las personas involucradas decidan invertir en eso y tener más posibilidades. El campo está para explorar. Sigo un poco respondiendo lo otro y después ya te dejo, Diego. Creo, como bien decís vos, que estamos en una industria, por lo menos a nivel local, bastante conservadora y que le cuesta asumir estos cambios, o sobre todo la gente que está en puestos de toma de decisión, tomar determinadas decisiones en ese lugar. Desde mi experiencia también, hace unos 4 años fundé una empresa e intenté brindar servicios de análisis de datos a los clubes y luego de 1 año más o menos tuve que cerrarla porque no conseguíamos ningún cliente básicamente, luego de hablar con casi todos los presidentes y gerentes de ese momento de las instituciones, pero bueno, creo que ha avanzado mucho el fútbol local en los últimos 4 años también, creo que más por impulso de profesionales que están trabajando ya dentro de los equipos. Creo que el impulso viene más desde abajo que desde arriba, pero a veces los cambios o las revoluciones suceden desde la base. Nada, es difícil otorgarle a un único factor la situación que vivimos, porque en verdad, como en casi todo, hablando de complejidad como estamos, hay más de un evento que interfiere. Ni que hablar que uno que siempre mencionamos es el económico, pero como arrancó mostrando Guzmán, hay distintas posibilidades
distintos escenarios en los que nos podemos plantear tener información en un equipo y poder llevar adelante algo digno y que sirva y que aporte y nos reduzca mucho el margen de error, que al final es lo que buscamos. Trabajando en términos de probabilidad, manejando esa información, si nosotros conocemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos y tenemos la información, tenemos la chance de seguirle errando, obviamente, pero nuestro margen de error se achica. Y achicando ese margen de error, ¿quién te dice que al final sí tengas la capacidad económica para hacer las inversiones necesarias, para hacer un club rentable, para acercarte a los objetivos deportivos que querés? Y ahí es donde entra otro de los factores que me parece que es la ignorancia. O sea, es la realidad. Estamos en un mundo en un circuito donde retroalimentamos todo el tiempo algunos aspectos que hacen a nuestra esencia, vinculados a la épica, a la voluntad, un montón de cosas, y dejamos de lado lo que decía el profe al principio de las charlas hoy, bueno, qué pasa con el campo del estudio, del avance, y eso es nuestro objetivo. Para cerrar la pregunta sería tratar de abrir esas puertas, como hizo Guzmán con la empresa que por ahí no le salió, tocar esas puertas, mostrar lo que tiene, hasta que alguien algún día lo intente. Cuando eso funcione, probablemente los otros también abran su puerta. Por suerte, porque estamos al tanto, hay algunos equipos que están en esa búsqueda. Están en esa búsqueda de generar esos departamentos de análisis y empezar a bajar el margen de error de todas sus áreas en los equipos. También dentro de la industria hay una gran barrera, por lo menos en nuestra experiencia también, que ninguno fue jugador de fútbol, donde el no haber sido parte de la industria como jugador a veces es visto como una barrera de que vos no sabés porque vos no jugaste. Y bueno, eso es una lucha que a veces hay que dar de también lo que decía Diego y lo que dijo el profe, de que el conocimiento a veces viene de muchos lados y obviamente la experiencia tiene un gran valor dentro del conocimiento, pero el estudio del juego, de la disciplina, se nutre desde muchos campos, y el estar abierto a esa posibilidad es lo que va a hacer que también que el fútbol crezca. ¿Alguna otra pregunta? Si no, voy con una breve de un colega para vos, Diego, de un colega entrenador desde Guatemala. Vienen 3 en 1. Él dice que los profes tienen tiempo para conversar, pero normalmente los entrenadores no tienen mucho tiempo para escucharnos con esta cantidad de datos. ¿Qué tiempo te dedica un entrenador normalmente, o para vos, Guzmán, también? ¿Cuánto tiempo te da para que le expliques todos estos datos? Y si podés nombrar 4 o 5 cosas muy puntuales o generales que los entrenadores te pueden decir. Decime esto, lo otro, y cómo lo fundamentás. Bien, en mi caso, que he trabajado con varios entrenadores, me han pedido cosas distintas. Con Román Cuello, que es el que más he trabajado, nos enfocamos mucho en los momentos de organización. O sea, en los momentos en los que hay cierta estabilidad, y que son los saques de inicio, los comportamientos y los patrones de comportamiento en los reinicios. O sea, cómo el equipo se establece cuando tanto su ataque como la defensa rival está organizada a partir de los sistemas. Y el análisis que hacemos habitualmente tiene que ver o está relacionado a los espacios, a la búsqueda de espacios y a la búsqueda de ventajas. Creo que en eso ha sido como una matriz común, laburando con Martín Barini lo mismo, con Gustavo Ferreira lo mismo, y por lo general tratamos de enfocar la información a las soluciones. No tanto al problema ya pasó todo el proceso que hablamos con el profe, con Guzmán, y lo que hacemos es, está el problema, mostrarlo muy brevemente, y sí enfocarnos más en la solución. Y en el enfoque de la solución plantear posibles tareas que reproduzcan situaciones que nosotros queremos trabajar, y en esa búsqueda también es donde se involucra mucho al profe para ver qué distancia, qué tiempo, qué optimización le damos a los recursos que tenemos, teniendo en cuenta todo lo que hablaba Rafa recién, de las cargas emocionales, las cargas físicas, y nada, eso, tratar de llegar lo más digerido posible al entrenador. Nada, en el caso de Román, que es con el que más he trabajado, a él le gusta también toda esta parte, entonces muchas veces pregunta, pero hay otros que prefieren más enfocarse en la solución. No sé si hay 4 o 5 cosas más importantes, porque depende de cada uno. Hay entrenadores que enfocan
su modelo de juego y el tiempo de entrenamiento en hacer, no en hacer daño, que sé que no te gusta, pero en ver cómo se ataca al rival, y hay entrenadores que dedican más tiempo a cómo anular o bloquear las posibilidades que tenga el rival. Entonces también depende de cada caso, de cada equipo, de cada situación, de cada contexto. Sí, en mi experiencia, primero que a mí una de las personas que más me abrió las puertas para comenzar a trabajar fue Fabián Llantorno, que cuando yo estaba con la empresa, él estaba como ayudante de Bruno Piano en Villa Española, y nosotros en ese momento les empezamos a hacer algunos trabajos de forma colaborativa, y ahí nos fuimos conociendo, y luego me dio la posibilidad de trabajar en Boston River como empleado institucional, pero también dentro del cuerpo técnico de Ignacio Iturralde, y fue variando en el tiempo, obviamente que a medida que se iban interiorizando un poco más en los datos, iban pidiendo un poco más de información. Al principio como que también costaba algunas cosas, y luego yendo por fuera de los cuerpos técnicos, que también tuve otras experiencias con otros entrenadores, va variando, algunos quieren más, otros menos, algunos quieren más sobre los rivales, algunos más sobre equipo propio, pero después tuve experiencias muy ricas en cuanto a los jugadores, de que ellos son muy demandantes en la información y en entenderla y en por qué. Y desde mi lugar yo al principio les mandaba informes después de cada partido individuales a cada uno de ellos, y eso fue generando interés de parte de ellos de venir a preguntar qué es esto y cómo lo entiendo y cómo lo interpreto, y eso fue, creo que es muy enriquecedor porque al jugador le interesa mucho saber, y como algo muy concreto, creo que hay unos datos que son muy sencillos y que pueden ser muy relevantes, que lo trabajábamos mucho con Santiago Silva en Boston y con Federico Cuervas, el entrenador arquero, que es a donde ejecutan los penales los jugadores, y por lo menos ese es un dato muy concreto que se lo puedes dar al golero, al entrenador de arqueros, y es información que te puede valer 3 puntos.